Buenas noches. Estamos listos para iniciar la transmisión de hoy con el tema Jesús es tentado por el diablo. Repito, Jesús es tentado por el diablo. Vamos a basar nuestra reflexión en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 13. Voy a ver si se está escuchando el sonido. Sí, creo que sí. A ver, pienso que sí, todo está bien. Debe de estar bien. Si no, por favor, me lo hacen saber. Bien, les decía que el tema de hoy tiene que ver con esa tentación de Jesús por parte de Satanás. Y hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que el diablo existe? ¿Creen que existe Satanás? Contéstensela. Si alguno de ustedes contestara que no, no cree que el diablo existe, bueno, aquí la palabra de Dios está diciendo que sí. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, si creemos que el diablo no existe, tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar, porque la palabra de Dios en muchas ocasiones menciona a Satanás desde el Génesis, como a través de la serpiente fue y tentó a la primera pareja. Entonces, ¿el diablo existe? La respuesta es sí. La palabra de Dios lo dice, y este mundo caído, pecaminoso, que camina en sentido contrario a los mandamientos de Dios, da evidencia de la existencia de un ser malévolo que no quiere que el ser humano tenga una buena relación con Dios y le ofrece otras alternativas de experiencias sexuales, por ejemplo, otras expectativas acerca de cómo ganar dinero, otras expectativas de cómo ganar un campeonato y así por el estilo. En esta tarde vamos a ver tres formas en las que Jesús fue tentado. Voy a leer el pasaje de Mateo aclarándoles que en el Evangelio de Marcos lo dice de una manera muy sintetizada y en Lucas lo hace de una forma un poquito más explícita. ¿Por qué? Pues porque abarca 2 versículos más que en Mateo. Sin embargo, vamos a estarnos basando en Mateo y solamente recurriremos a Marcos y a Lucas cuando haya que ampliar alguna información que nos dé la palabra de Dios en esos evangelios. Voy a dar lectura a el texto de Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Otra vez aclaro, estoy en la versión 2015 de Reina Valera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. En 3 áreas fue tentado nuestro Señor Jesucristo y esta es la división natural del texto sobre el que vamos a meditar hoy. En la necesidad primaria del individuo, que es sus necesidades fisiológicas, entre ellas la de comer, la de beber. Y bueno, esta es una parte importante para la subsistencia del ser humano, la comida. Y ahí vamos a entrar entonces en el tema. Jesús, dice el texto, que fue llevado por el Espíritu Santo. No dice santo, pero se infiere, se trata del Espíritu Santo, que lo llevó al desierto. Jesús no fue por su propia cuenta para ser tentado por el diablo. Fue obedeciendo la instrucción de Dios a través del Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu Santo lo obligó a ir al desierto, pero él fue llevado, es entendido como fue conducido, fue guiado al desierto. Y el Señor Jesús, como fue su misión aquí en la tierra, y en tanto estaba en la tierra, obedecer al Padre en todo, no se resistiría a ser conducido por el Espíritu Santo al desierto. Es algo que nosotros tenemos que aprender también. ¿Cuándo percibir que el Espíritu Santo nos está guiando hacia un lugar donde no necesariamente nosotros queremos ir? Es muy difícil a veces tomar una decisión en ese sentido, porque ¿quién tiene la convicción en la primera oportunidad de saber que efectivamente es el Espíritu Santo quien le está queriendo llevar a tal o cual lugar? Como seres humanos, nos cuesta trabajo en primera instancia reconocer que sea el Espíritu Santo, porque puede ser mi propia emoción, mis propias aspiraciones, mis propios planes, los que me estén apuntando hacia cierto lugar. Entonces debemos de estar convencidos. Y la pregunta sería, ¿es de Dios que yo vaya a tal lugar o no? Con eso contestamos lo difícil que es de repente uno concebir que el Espíritu Santo está queriéndonos llevar a algún sitio. Entonces, de una manera más sencilla, en vez de preguntarnos, ¿es el Espíritu Santo el que me está queriendo llevar? Puede ser, ¿es de Dios que yo vaya allí? Bueno, si es de Dios, es el Espíritu Santo el que me quiere llevar a tal lugar. Allá en el desierto, apartado del bullicio y del vaivén de la ciudad, de las aldeas, de la gente, allá solo,
Dice el pasaje de Marcos, aclarando algo que no está en Mateo ni en Lucas, que estuvo entre las fieras. Voy a dar lectura a esos dos versículos, son los únicos que contienen esta narración. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos nos da un apunte importante, no solamente la mención de las fieras, es decir, de esos animales ponzoñosos, peligrosos, que habitan en el desierto. Se sabe de los alacranes o escorpiones sumamente venenosos, así como las serpientes que allí habitan y otros animales nocivos. Allá en ese lugar, el Señor Jesús pasó sus 40 días con sus noches. Y también el Evangelio de Marcos hace una mención no limitándose a 3 tentaciones, simplemente pluralizando y como dando a entender que fueron más de 3 tentaciones con las que fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el epílogo, al final de que termina su ayuno, tiene hambre y se dejan venir estas 3 que son mencionadas tanto en Mateo como en Lucas. Pero no nos quepa duda que antes de llegar al día 40, nuestro Señor Jesucristo también fue tentado por Satanás. Por eso dice el texto que siendo tentado por Satanás. Y habla de los 40 días, ¿verdad? Voy a repetir lo que dice el versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Sabemos que la expresión siendo habla de una continuidad de algo, en este caso de tentaciones. Esto es importante tenerlo en mente porque de repente podríamos pensar que solamente 3 veces fue tentado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así como recordamos la narración de los magos que llevaron a Jesús y que se mencionan 3 presentes distintivos, enfáticos, pero el pasaje dice, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes de oro, incienso y de mirra como los más destacados. Pero fueron muchos presentes, no solamente 3. Así en este pasaje también fueron muchas tentaciones, no solamente 3. Pero 3 son las que ocupan nuestra atención en esta noche y en ellas nos vamos a abocar, que son las que están registradas y que por alguna razón sabia de Dios, estas son las que tenemos aquí en nuestro texto sagrado. La primera de ellas es que el tentador, fíjense ustedes el atrevimiento de Satanás. Podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo en oración y ayuno. Llega el día 40, que era el propósito, y tiene hambre. Seguramente ya había tenido hambre otros días, pero la venció. En este momento está terminando su tiempo y entonces pues ya puede él comer. Ya está en libertad de comer porque ha cumplido sus 40 días. Entonces no es tanto de que la tentación es porque Jesús rompa su ayuno. No, ya está en condiciones de comer. Así es que ahora se le presenta el problema que comer. Está en el desierto. Ahí no hay comida. Entonces
aunque ya es el día 40, ya se cumplió, pues no hay que comer y tiene hambre. Algunas veces ustedes han estado sin comer, padres y madres que se han tronado los dedos porque no saben qué le van a dar a sus hijos de comer al día siguiente, o llega el día siguiente y nada hay para darles de desayunar, que ese estomaguito vacío que durmió y posiblemente no cenó, ahora en la mañana tampoco hay algo que darles. La tentación está a la puerta. ¿Qué hacer si mis hijos no tienen que comer? ¿Qué hacer si yo no tengo que comer? ¿Recurriré a medios ilícitos por causa de que es una necesidad primaria y robaré, por ejemplo? ¿Qué haré? Algunos que han robado han querido mitigar mitigar y justificar su acción criminal. Bueno, han cometido un crimen, han robado, diciendo fue por hambre. Y por hambre han lesionado a otros. Por hambre algunos se han salido con una navajita y han lastimado a alguien. Y aunque no le hayan rasgado una parte de su cuerpo, le han puesto un susto tan tremendo que esa persona difícilmente conciliará el sueño los siguientes días y tendrá una inseguridad tremenda para salir otra vez a la calle. ¿No se ponen a pensar en esto? U otras personas que sin armas están a la expectativa de una señora que lleve su bolso con descuido y pasan a la carrera y se lo arrebatan. El efecto es también traumático en la persona que ha recibido el daño. Y se llevan a veces documentos valiosos que podía haber traído allí en la cartera, aunque no trajera gran cantidad de dinero. ¿Cuánto daño se hace cuando alguien quiere resolver ese problema de comida cayendo en la tentación de cometer un acto ilícito? Ahí está Satanás a la puerta, ofreciendo salidas fáciles. Pero quiero decirles que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es contundente porque hay alguien más. Hay alguien superior a Satanás que está listo para ofrecerles una salida honesta, legítima, decorosa, para calmar su necesidad y la de sus hijos. Pero ¿qué sucede? Que la gente no quiere voltear a ver a Dios. No quiere compromisos con Dios. Mejor adquieren compromisos con Satanás. ¿Cuánta gente ha querido y ha hecho pactos con Satanás con tal de conseguir algo más que alimento? Aquí tenemos la respuesta del Señor Jesucristo. El tentador le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Esto va a ser repetitivo en la siguiente tentación. Si eres hijo de Dios. No caigan en la tentación cuando les dicen si eres hombre de veras, si eres una mujer liberada. A ver, demuéstralo. Si ya tienes tu mayoría de edad, demuéstralo. Demuestra si de veras tú eres capaz de revelarte a tus padres. Demuéstralo. Demuéstralo. Demuestra si eres de verdad muy, muy valiente. Demuéstralo. Satanás está con estas trampas a través de distintas personas que nos rodean. No esperemos ver a Satanás personificado
o en espíritu. No, Él se va a valer de personitas y a veces muy cercanas, muy queridas, muy allegadas para hacernos caer. Pero el Señor Jesús va a recurrir a la Escritura. Y esto es muy importante, que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios para poder tener argumentos fuertes, convicciones en nuestro corazón para no caer en la tentación, para no cometer actos ilícitos. El pasaje que va a citar nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Isaías 43. Isaías 43. Voy a dar lectura al pasaje. Dice la palabra de Dios de esta manera. Una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Podemos llenarnos de comida, comer bien, inclusive comer saludable. Hay de aquellos que se atragantan porque van a pagar las consecuencias más adelante con enfermedades, como ahora en el COVID. ¿Quiénes son los que están más expuestos? Aquellos que exageraron en su alimentación, en las porciones de su comida. Y están marchitados. Muchos han muerto porque le dieron bastante realce a comer, a satisfacerse y decir, come, corazón, regocíjate con aquello que tú anhelas, al fin que ahora tienes dinero. Quizá en la niñez hubo carencias, pero ahora, ¿por qué pasar carencias? Y les dan a sus hijos a llenar. He visto hijos como con glotonería se llenan los platos de carne hasta un punto que puedo decir asqueroso. Esos restaurantes que ofrecen buffet propician que las personas coman y coman y traguen y traguen. Y es válido decir tragar, pero por aquí pasa, esto es tragar. Qué cosa tan terrible. Y ahora son los que están más expuestos. Si en vez de aborazarse sobre la comida material, se hubieran lanzado sobre la palabra de Dios, hubieran entendido que eso era falta de cordura y podrían haber prevalecido sobre el contagio del coronavirus. Es una realidad, cierto. Todavía conocemos personitas que están hospitalizadas y que tienen esta condición. Y algunos compañeros que han muerto que precisamente tienen o tenían más bien esta condición. Y estos malos hábitos de pensar que el pan es
lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios que permanece para siempre. El pan no permanece para siempre, ni el que se lo come permanece para siempre. Pero la palabra de Dios sí. Entonces es más importante la palabra de Dios que el propio pan. Allá en estos pasajes que estamos leyendo, pues encontramos respuesta. Pero va Satanás al ataque, ¿verdad? Al contraataque le podemos llamar. Como diciendo, Jesús, ¿te sabes la escritura? Pues yo también me la sé. ¿Y cuántas personas no contraatacan de esta manera? Cuando uno dice, no, esto no le agrada a Dios. La palabra de Dios dice esto. Y entonces alguien muy sabiondo, también conocedor de la escritura, dice, sí, pero la palabra de Dios también dice esto, ¿verdad? Para acomodar lo que sí dice la Biblia para estos fines mezquinos y hacer caer en la tentación. Aquí encontramos a Satanás echando mano de la escritura y le va a decir, si eres otra vez hijo de Dios, échate abajo después de llevarlo a una parte muy alta. Porque escrito está en donde, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que en estos momentos de esta tentación, en este tiempo de Jesús, el Nuevo Testamento no existe todavía, no está escrito. Entonces es en el Antiguo Testamento donde están las referencias. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y el pasaje mencionado está en Deuteronomio 8:3, citando la escritura. Bueno, aquí encontramos el ataque de Satanás sobre la necesidad de reconocimiento divino. En el anterior fue una necesidad de satisfacer su hambre, una necesidad primaria, satisfacer una necesidad primaria como individuo, como ser humano, como era Jesús. Recordemos, verdadera y totalmente humano, verdadera y totalmente divino. Eso era nuestro Señor Jesucristo. No un semidios, no, eso es de mitologías. Es Dios mismo encarnado, o sea, Dios hecho humano, humano totalmente humano. Dios totalmente divino se hizo totalmente humano. Y cuando hablo de la totalidad, no me estoy refiriendo a toda su gloria, no, porque él se despojó de gloria, pero seguía siendo total y plenamente Dios. Ahí tenemos entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y que otra vez es importante conocer las Escrituras. Jesús le dijo, además, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Salmo 91, 11 y 12, allá encontramos estas referencias. Es importante no tentar al Señor. En este tiempo, muchos han tentado al Señor. Ministros religiosos, líderes religiosos, han tentado al Señor y han dicho, por la fe, nosotros vamos a seguirnos congregando y la sangre de Cristo Jesús nos va a cubrir. El Todopoderoso no nos va a abandonar. Estaremos cubiertos por Él. Y con este mensaje de tentación a Dios, han llevado a los fieles al contagio y a la muerte. Y ellos mismos, hay muchos pastores y muchos sacerdotes, muchos líderes religiosos muertos por causa
de estas palabras que ni ellos mismos se las creían, ¿verdad? Muchos de estos simplemente buscaban el dinero, el buscar la recolección de ofrendas, de diezmos, porque, bueno, ya sentían de cerca a lo mejor que les escaseaba el pan o sus acostumbrados gastos, ¿verdad? Que algunos gastos eran onerosos. Entonces, a eso, allá fueron a llevar este discurso de una fe equivocada, una percepción errónea, tentando al Señor nuestro Dios. ¿Y saben qué? Dios no los cubrió. Así, con esas expresiones que pudieron haber tenido, la sangre de Cristo Jesús no los cubrió. Y no porque la sangre de Cristo Jesús, que esa expresión es una expresión técnica, ¿verdad? De acá, de religiosa. ¿Qué quiere decir la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Algunos ni siquiera llegan a entender esta expresión. Sería mejor decir el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a librar. Pero sin embargo, usada a manera de tentación, ¿por qué? Y murieron no porque nuestro Señor Jesucristo no tuviera el poder, simplemente porque lo tentaron y el Señor decidió no cubrirlos. ¿Alguien quiere aventarse de una azotea pensando que Dios le va a hacer que caiga en blandito y no le va a pasar algo? Quiere tentar al Señor. Esto es lo que hizo Satanás, llevarlo a una parte alta y le dijo, aviéntate, nada te va a pasar. Probablemente en el caso del Señor Jesucristo se hubiera cumplido esta expresión de los salmos para él. Es probable. Y el Señor, pues mismo, se lo hubiera salvado. O posiblemente allí hubiera muerto, como en su parte humana. Ahí pudo haber muerto. No lo sabemos. Ni vale la pena especular sobre ese asunto. Mejor apuntamos hacia la convicción de nuestro Señor Jesucristo de obedecer a las Escrituras y no tentar al Señor nuestro Dios. No tentarlo. Esto es muy importante, no tentarlo. Hay más argumentos bíblicos que apuntan a quedarnos en casa, a salir y tentar a nuestro Dios. De modo que yo los invito a que se queden en casa. Si no hay a qué salir, hay que ir a recoger víveres o si alguien se los puede llevar a casa con todas las medidas de precaución, preferible. Sabemos que la mejor forma de combatir y vencer este virus es quedándose en casa, guardando las medidas, no aceptando que todo mundo llegue a visitarnos y así como si nada. No, no. No es tiempo todavía para visitas desordenadas de la familia. Y hablo de esto, visitas desordenadas de la familia. Hay que reconsiderar en este punto. Vean cómo la palabra de Dios es aplicable en muchas situaciones de la vida del ser humano. En este caso, insistimos con este pasaje. No tentemos al Señor nuestro Dios. La tercera y última tentación tiene que ver con ese reconocimiento ante los hombres, el reconocimiento humano que mucha gente también busca. Y hay gente, como en el anterior, que se atreve a tentar a Dios para poder tener un reconocimiento humano de que Él es muy espiritual, ¿verdad? Muy espiritual. Y entonces se atreve a tentar al Señor. Y si sale libre,
queda bien. Y dicen, mire, ya ven, el Señor está conmigo. Él me liberó. Cuando Dios tiene todavía la última palabra, si lo libra o no, pero la tentación, el tentar al Señor, ya de por sí en sí mismo es un pecado. Entonces, Dios sabrá si le cobra la vida por andarlo tentando o tiene misericordia de él y lo deja todavía vivir un tiempo más. Pero cuando tentamos al Señor nuestro Dios y salimos bien librados, no quiere decir que tengamos la anuencia de Dios, la aprobación de Dios, de ninguna manera. Entonces, la tercera parte fue ese reconocimiento humano. Dice otra vez, versículo 8, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y su gloria. Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Ese reconocimiento humano, la fama, el deseo de poseer bienes materiales, de mandar, de tener en un puño el control, eso, cuánta gente lo persigue y lo persigue con un afán desenfrenado y no le importa el precio que haya a pagar, va tras él. Aquí Satanás le está ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo una salida fácil para que la misión a la que vino la logre sin tener que llegar al sufrimiento, sin tener que llegar a la muerte. ¿Viniste para ser rey de este mundo? Bueno, yo te lo entrego aquí. Lo único que tienes que hacer es adorarme. ¿Qué atrevimiento, qué osadía de Satanás? Uno puede decir, ¿cómo es posible que le haya hecho esta tentación a nuestro Señor Jesucristo, pensando aún en el Dios Todopoderoso? Pero otra vez recordemos, Jesús humano está tentando al humano, a esa parte humana, a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá van dirigidos los dardos. Y mucha gente ha caído en estos dardos. ¿Cuántos actores y actrices han hecho tratos con el diablo con tal de conseguir el éxito y la fama? ¿Cuántos criminales también han hecho tratos con el diablo, con la Santa Muerte, que es lo mismo, la misma parte de las tinieblas, y cualquier otro santo que ustedes quieran poner? Dice la Escritura que lo que hay detrás de los ídolos son demonios. No andemos haciendo tratos con nadie más que con Dios. Y Dios sabrá si este trato es conforme a su voluntad o no. A Satanás no le importa si el trato que se hace con él es conforme a la voluntad de Dios o no. No le importa, porque de todos modos es caída para la persona. Es caída. Cae ante Satanás adorándolo, dependiendo de él. Eso es lo que él quería, lo que tanto anheló, desbancar a Dios. En vez de que Dios hecho hombre tuviera una relación estrecha con el Padre, si allí se hubiera arrodillado ante Satanás, ahora hubiera tenido una relación estrecha con el diablo. Hay una frase que es popular entre nosotros, entre las personas, que si no la conoce, la voy a expresar, y si ya la conoce, recuérdela. Cuando esté tentado
a hacer actos ilícitos, sea que haga o vaya de por medio un trato con Satanás o no, de todos modos es la misma región de Satanás. Los actos ilícitos pertenecen a Satanás. El pecado es el área de Satanás. La frase dice, no haga tratos con el diablo. No pacte con el diablo. Y ha sido usada también para cuando alguien hace un trato con una persona nefasta, una persona que su comportamiento es terrible y usted se acerca a él por ayuda, es lo peor que puede hacer, es lo peor. La Biblia dice que cuando uno se acerca a alguien así, el bocado que usted pruebe, lo vomitará después. Lamentará haberse asociado con tal persona. De modo que esta es una gran enseñanza para nosotros de jamás entablar una sociedad, que es lo mismo. Usted está pensando en poner un negocio, a veces un recién egresado quiere asociarse con alguien para poner un despacho, una constructora, algo para, pues, trabajar por cuenta propia y no depender de una empresa o de una institución, no ser empleado. Quieren tener su propio negocio, su propia empresa, y entonces se asocian muchas veces con personas nefastas que los va a llevar a la ruina, aparte del desencanto y el dolor que causa que un socio, porque un socio casi es como un sinónimo de amigo, ¿verdad? Así se podría interpretar, pero está muy lejos de ser así. La mayoría de las sociedades, la gran mayoría, tienen problemas por causas materiales, por causas del dinero. No falta en quien brota esa raíz de envidia y de amargura y también de codicia y se levanta contra el socio. Tengan mucho cuidado con quién se están asociando. De entrada, ningún cristiano, ninguna persona que ha rendido su vida a Cristo Jesús debe asociarse con otra persona que no lo ha hecho. Es un yugo desigual. Esto lo retomaremos cuando toquemos este tema que está ya en Corintios, pero es esto. Jamás traten, jamás pacten con el diablo y cosa que se le parezca. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, vete, Satanás, con una orden ya, con esa autoridad, vete, ya basta. La tentación ya llegó a su fin. Te he soportado mucho, te he tolerado y esto es el colmo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Fíjense bien lo que está contestando nuestro Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Queda claro? ¿A quién hay que adorar nada más? A Dios. ¿A quién hay que rendir nuestra vida en servicio completo, santo? A Dios. A Él es al que servimos. Y si servimos al prójimo, es porque el servicio a Dios, que es el más alto, nos demanda servir al prójimo, pero no al revés. Alguien puede servir al prójimo
y no le importa a Dios, no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo. Sirve al prójimo, pero en un acto de egolatría para hasta luego presumirlo. Yo ayudé a fulano. Se estaba sirviendo a sí mismo. Pero el que sirve a Dios, ese, sin duda, como consecuencia, servirá al prójimo. Nuestro servicio y nuestra adoración, por excelencia, ha de estar dirigida a Dios. Si usted está adorando una cosa que no es Dios, algo distinto de lo que es Dios, yo le invito a que se arrepienta, pida perdón al Señor, arrodíllese, hínquese allí en su lugar. Diga, Señor, perdona, perdona. Si tiene problemas para arrodillarse, lo puede hacer sentado o de pie, no hay problema. Pero si se arrodilla y puede hacerlo, hágalo. Si hay necesidad de poner unos cojines para que no se lastime las rodillas, hágalo. No se trata de lastimar su cuerpo. Se trata de darle al Señor una imagen, una percepción de una rendición total mediante el arrodillamiento, diciendo, aquí estoy, de rodillas delante de ti. Altísimo Señor, perdona. No volveré a adorar ni servir a algo que no seas tú, Señor. Solo a ti adoraré, solo a ti serviré. Y de esta manera, que este texto está también allá en Deuteronomio, el diablo lo dejó y al dejarlo, nuestro Señor Jesucristo fue auxiliado por ángeles que le servían. ¿No habría alimento? Ahí estaban los ángeles para alimentar a nuestro Señor Jesucristo. No había pan, los ángeles se encargaron de eso. Había pasado mucho tiempo sin comer y en oración. Seguramente necesitaba también un confort más allá de la comida todavía. Y ahí estaban los ángeles para servir. Y ahí están los ángeles también para servir a todo aquel que renuncie a andar en las cosas de las tinieblas, a todo aquel que renuncia a tratos con Satanás. Y quiero darles una buena noticia para terminar. A aquellos que han hecho un trato con Satanás, que ese pacto que hayan hecho, Cristo Jesús lo rompe, lo disuelve, si ustedes se entregan a Él. Porque Cristo Jesús es más poderoso que Satanás y Él tiene toda la autoridad para romper cualquier encadenamiento al que ustedes hayan sido objeto con Satanás. Hagan, pídanle al Señor, rompe este pacto, Señor, rompe. Yo en mi corazón no quiero saber nada de Satanás, pero no se queden, no se queden desprotegidos, ¿verdad? A merced de Satanás, eso no lo recomendaría. Tienen que comprometerse con Dios. Tienen que cubrirse bajo sus alas, bajo su poder, arrepintiéndose de sus pecados, estando dispuestos a vivir una vida distinta, una vida santa delante de Dios. Es decir, ahora, Señor, a ti adoraré, a ti serviré, solamente de ti voy a depender. Perdóname, Señor, perdóname. Y rompe todo trato, toda manda o toda peregrinación que yo haya prometido, quién sabe a quién,
Sé que esto no te agrada a ti. Esto no es conforme a lo que tú quieres. Perdóname, límpiame, protégeme, libérame. Dios lo va a hacer. Confíe en eso. Que Dios le bendiga y que pueda usted tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque eso es fe. Yo confío en nuestro Señor Jesucristo, confío en Él. Él tiene todo el poder para perdonarme, limpiarme, hacerme una nueva criatura y protegerme de cualquier trato que yo haya hecho con quien sea. Buenas noches.